Buenos días, estimado doctor. Buenos días, compañeros. A continuación, vamos a exponer el proyecto de diseño geométrico correspondiente al grupo número 6, el cual se encuentra integrado por Patricio Espinosa, Sergio Ortiz, Sebastián Sánchez, Javier Tepán y quien les habla, Jairo Tipán. Antecedentes. Dentro de los antecedentes tenemos el objetivo del proyecto. El objetivo principal de este proyecto es diseñar una variante en la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal, con lo cual en la parte norte de la provincia de La Suay se unirán estas poblaciones principales. Esta carretera en su trazado actual es de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por su ubicación forma parte de la Subsecretaría Zonal 6 y es administrada directamente por la Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas de La Suay. Esta cartera de Estado la clasifica como una red vial arterial bajo la codificación E582. En la figura 1 se resalta en una elipse roja esta importante ruta que atraviesa principalmente el Parque Nacional El Cajas. Como vemos aquí en la figura, esta ruta une las provincias de Azuay con el Guayas. Aquí vemos la codificación, la E582 de la vía existente, la cual tiene una calzada de pavimento rígido. La justificación del proyecto, pues como vemos en el esquema, es importante la conectividad entre estas dos provincias y sobre todo entre estas dos regiones del país, como son la costa y la sierra. Además, se prioriza un trazado en la parte alta en estudio, con el objetivo de que pudiesen diseñarse paradores turísticos en estos puntos altos, los mismos que serán de enorme beneficio para fomentar el turismo y la producción de pequeños emprendimientos que pudiesen funcionar en estas zonas, lo cual dinamizará la economía desde el punto de vista técnico. Se aumentará la pendiente para llegar a este sitio alto en función de los objetivos sociales, turísticos y de apoyo al emprendimiento, que son los puntos de partida de esta ruta. La descripción del proyecto. Este proyecto beneficiará la conectividad entre las provincias de Azuay y Guayas. En tal virtud, se hace un breve análisis de estas provincias en sus principales factores de incidencia del proyecto vial, tomando como referencia los resultados del censo 2010. Vamos a analizar primero la provincia de La Azuay. Como vemos, al 2010 tienen 712.127 habitantes con un índice de crecimiento del 1.9%. Y bueno, ¿en qué trabajan los azuayos? Pues vamos a destacar los aspectos más importantes. El 35.4% son empleados privados, el 32.1% son trabajadores por cuenta propia, el 9.2% jornaleros o peones y el 10.4% son empleados del Estado. A continuación, la provincia del Guayas. Al 2010 tiene 3.645.483 habitantes. ¿En qué trabajan los guayasenses? Pues 39.7 son empleados privados, 25.3 trabajadores por cuenta propia y 8.9% son empleados públicos. El 11.2 son jornaleros o peones. Específicamente ya la descripción de la zona del proyecto se desarrolla dentro de la zona del Parque Nacional El Cajas, el cual se encuentra a lo largo de la jurisdicción de la provincia de La Suay. Se encuentra a una distancia de 36 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Cuenca y constituye uno de los principales atractivos turísticos de la provincia austral, así como también del sur del país. Esta es una zona protegida que cuenta con más de 200 lagunas en su extensión y 28.000 hectáreas. A continuación, el ingeniero Sergio Ortiz expondrá la parte correspondiente al tránsito. Muy buenos días. En cuanto a la sección de tránsito, como se puede observar en el mapa, tenemos la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal con una longitud de 140 kilómetros en color rojo. Existen dos rutas alternativas, una por el norte, lo que sería la cuenca Yud, la troncal Naranjal con una longitud de 214 kilómetros y una vía por el sur que sería la cuenca Girón Pasaje Naranjal con una longitud de 233 kilómetros. En cuanto al volumen de tránsito, se ha utilizado un estudio de volumen y de proyección del TPDA realizado por la Unidad de Factibilidad, Dirección de Estudios del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En cuanto a la distribución del tránsito, al no tener mayor
realización de nuestra sección transversal, asumimos el 50% en cada sentido. Las tasas de crecimiento se presentan desde el 2015 hasta 2038 en el estudio ya mencionado con anterioridad. El tránsito actual es de 4.079 vehículos y en cuanto a lo que es el tránsito traído se considera despreciable debido a las características de nuestra variante. El tránsito futuro se utilizó una ecuación de crecimiento normal, por lo que considerando que nuestra vía entrará en funcionamiento en el año 2022 con un periodo de vida útil de 30 años, para el año 2052 se espera tener 13.372 vehículos por día. En cuanto a lo que es el tránsito generado y el tránsito desarrollado, igualmente al considerar que estamos dentro de un área protegida y que no alteramos la conectividad existente entre zonas pobladas, se consideran despreciables. La composición del tránsito tendríamos para 18% de vehículos pesados y 82% de vehículos livianos con un TPDA de 4.079 vehículos por día. En la sección de análisis de alternativas nos ayudará nuestro compañero Patricio Espinosa. Análisis de alternativas. Para el trazado definitivo de la variante proyecto vial requerimos un análisis de alternativas. Esto con el fin de definir la ruta más óptima. Generalmente para la comparación de rutas se evalúan parámetros como su longitud total, su pendiente media, la altura de los puntos de paso obligado, la longitud de puentes, inclusive el número de alcantarillas y los muros a construirse. Existen varios métodos para estos análisis. Dentro de estos métodos tenemos el método de Bruce, que se basa en el concepto de la longitud resistente. Esta toma en cuenta el mayor esfuerzo que realizan los vehículos al subir cuestas muy empinadas y el riesgo y desgaste que sufren los frenos de estas cuando se aventuran a bajarlas. Para el trazado de las alternativas que enlazarán los puntos A y B, no se puede atravesar por la zona protegida de las lagunas del Parque Nacional de Cajas, que está determinada por el polígono de inclusión en azul. Además, no se puede seguir ni tomar ningún tramo de la ruta original. El trazado de las alternativas se las realizó en el programa Google Earth. Tenemos la ruta número 1, la ruta número 2 y la ruta número 3. De todas las rutas se determinó su perfil de elevación, se los dividieron en tramos y se determinaron sus longitudes, sus pendientes y sus desniveles. Así tenemos para la ruta número 1 una longitud de 7.684 metros, para la ruta número 2 una longitud de 5.754 metros y para la ruta número 3 una longitud de 5.736 metros. Para el análisis comparativo de las alternativas se utilizó el método de Bruce y sus ecuaciones. Tenemos que mencionar que la vía a construirse será de pavimento rígido, es decir, tendrá un inverso del coeficiente de tracción de 44 y una pendiente recomendada especificada para el proyecto del 7% que será utilizada en sentido de vuelta. Una vez analizada la evaluación de rutas de acuerdo al método de Bruce, se determina que la ruta número 2 es la de menor resistencia, con una longitud de ida de 22.386 metros y una longitud de vuelta de 25.578 metros. Esta ruta es la elegida y que precisamente será utilizada para el diseño geométrico, que va a ser mencionada a continuación por nuestro compañero Sebastián Sánchez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A mí me ha tocado exponer la parte del diseño geométrico, el diseño transversal. Vamos a comenzar con los parámetros de diseño. Aquí tenemos todos los parámetros del diseño a considerar para el diseño de la sección transversal del mismo, de la vía Cuenca-Molletur. Vamos a comenzar con el ancho de carril de la calzada. La categoría de la carretera que estamos utilizando es primaria de una calzada del tipo de terreno montañoso, el cual nos da para una velocidad del diseño del tramo homogéneo. Nosotros tenemos de 80 km por hora, nos da de 7.30 metros, 365 en cada carril. Las bermas de igual manera nos da una solución de 1.80 a cada lado. Las cunetas, para las cunetas, sus dimensiones se deducieron de cálculos hidráulicos teniendo en cuenta la intensidad de la lluvia, la naturaleza del terreno, pendientes del talud de corte, relleno. Dado que no se hizo a fondo el estudio hidráulico de los mismos, pero para fines
Académico se propuso una cuneta revestida de hormigón hidráulico en función de la pendiente mínima recomendada por el INVIAS del 0.5%. El talud de relleno. El talud de relleno, según la hoja geológica de Cuenca, tenemos que estamos trabajando en un sector de formación Tarqui. El material que predomina es la riolita o la andesita. Se propuso un talud de relleno con relación de 1 a 1,5. Como vemos en la figura, para el talud de corte se propone un talud de 2,1 en virtud de la remoción del material orgánico que se realiza más conocido como descapote del talud. Bien, una vez que los compañeros han explicado los parámetros y sus cálculos, el siguiente procedimiento es trazarlos, dibujarlos. Para esto hemos utilizado el software de la empresa Autodesk AutoCAD Civil 3D en su versión 2018. Bien, una vez que cargamos el programa, debo indicar que nosotros contamos ya con una superficie o un modelo digital de terreno entregado al inicio del proyecto, en el cual se había trazado un polígono por el cual no se debía pasar. Nosotros nos establecimos unos puntos de A y B, que eran el inicio y la terminación de la vía. Para unir estos puntos trazamos una polilínea, la cual posteriormente se convirtió en alineamiento horizontal, generando unos 18 puntos de intersección o PIs. En estos puntos de intersección se cargaron los datos de las curvas espirales, como podemos ver en una de ellas. A este alineamiento horizontal se le trazó el perfil vertical, el cual en su primera instancia nos había indicado el perfil del terreno. Sobre este perfil del terreno y la condición de no sobrepasar el 8% del gradiente longitudinal, trazamos también con 4 curvas verticales. La gradiente máxima en este proceso fue de 7.48, cumpliendo la máxima planteada, que fue del 8%. Podemos ver un detalle de las curvas verticales. Después de tener el alineamiento horizontal y el vertical trazados, la siguiente parte es crear los subensamblajes. Subensamblajes son los elementos de la vía: taludes, bermas, cunetas y la calzada. Una vez creados todos los subensamblajes, se define ya el ensamblaje mismo, que sería la sección típica de la vía. Esta sección se mezcla con el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical, el modelo digital del terreno o la superficie, y el resultado es ya el trazo de la vía y además la modificación de la superficie digital, en la cual ya nos indica cortes, nos indica rellenos a lo largo de la vía. Contando con esta información, para conocer más a detalle, el siguiente paso es realizar el trazo o las secciones transversales de la vía. Entonces, en estas secciones transversales podemos ver en ciertas abscisas existen cortes y rellenos de la vía, como podemos ver aquí. Ahora, una vez que se cuentan con todos estos datos, el siguiente paso es crear etiquetas que sean legibles. Y finalmente plasmar toda esta información en planos, utilizando la herramienta de creación de minutas, luego la de planos, finalmente creando las secciones transversales para juntar el alineamiento horizontal con el vertical en un plano. Se han utilizado 18 planos, y para mostrar las secciones transversales se han utilizado 14 planos. Dada la longitud de la vía, nosotros hemos trazado en un tamaño A0 todos los planos. Esto es el resumen del proceso que se realizó para el diseño geométrico de la vía. Para finalizar, voy a hablar sobre el programa IHSMD. Nosotros, vamos a analizar parámetros evaluando la consistencia y su accidentalidad. Para ello tenemos estos parámetros a evaluar en el programa.
las cuales fueron evaluados por el mismo. Los resultados de consistencia. Como podemos ver en la gráfica, al analizar las velocidades del tramo, tenemos que el 90% está con bandera verde, lo que significa que el diseño es apto para la velocidad de diseño de cada tramo. También observamos en el tramo 1 más 300 hasta 2 más 00, una bandera amarilla. ¿Qué significa eso? Que la velocidad está al límite. Lo que sugiere el programa es un radio mayor de la curva, dado que utilizamos un radio, el mínimo que era de 113 metros, por lo que me permite un mayor desplazamiento y por ende mayor seguridad y confort. Ahora vamos la predicción por accidentes. Para analizarla de mejor manera nos vamos a la siguiente tabla. Tenemos que el 32% de accidentes son fatales y con lesiones y el 68% solo choques. Debemos tomar en cuenta que el factor de accidentalidad se propuso igual a 1, lo que no reflejaría exactamente a la realidad, pero en cuestión de construcción podríamos tomar en cuenta para modificar los radios de los tramos antes mencionado, dado que para menorizar los costos en obra pusimos el radio mínimo y nos cumple con la normativa evaluamos que es la colombiana. Eso sería mi presentación en cuestión del programa IHSMD. Muchas gracias, compañeros.